Muy bien, estimados alumnos, muy buenos días. Vamos hoy a empezar la clase de historia y vamos a empezar esta clase de una forma muy especial. Vamos solamente pues una imagen muy interesante que es una serie que está muy de moda en la actualidad, ¿no? Que justo está pasando por Netflix, una serie que está rayando con todo. Seguro que ya la conoces, ¿no? Seguro la has visto, se llama La Casa de Papel. Bueno, quise empezar con esta imagen porque quiero hacerte algunas preguntas. Primero, ¿tú sabes en qué país se filmaron las escenas iniciales de esta Casa de Papel? ¿Sabes de qué país son estos personajes? ¿Los actores? Seguro que sabes la respuesta, ¿verdad? Esta serie que está muy en moda es una serie española, ¿no? Filmada en España con actores claramente españoles, en su mayoría. Y justamente tiene que ver con el tema de hoy, porque quiero hoy hablarte sobre España. ¿Qué tanto sabes de España? ¿Sabes en qué continente se encuentra? Seguro que sí, porque es una pregunta fácil, ¿no? ¿Sabes si España se parece al Perú en algo? ¿Sabes los lugares más famosos de España de repente? Así como Perú tenemos Machu Picchu. ¿Qué lugares son famosos en España? Bueno, hoy día te voy a invitar a hacer un pequeño recorrido por la historia de España. Vamos hoy a ver España, pero en una época, en el año 1476, donde justamente se va formando este, este conjunto de reinos, ¿no? Que con el tiempo van a ser el país de España que hoy día todos conocemos. Vamos un poco a ver un poco de su historia. Y a través de esa historia de España, muchachos, vamos a ver un poco la historia de muchos países, porque muchos países para formarse como países han pasado por etapas muy difíciles, como las que vamos a ver un poquito en el caso de España. Así que vamos a empezar de forma resumida. Bueno, vamos a empezar, chicos, diciendo un poco una breve historia de España. Primero que España era una parte del Imperio Romano y se llamaba Hispania en el siglo III a.C., ¿verdad? Posteriormente, esta Hispania es invadida por los bárbaros, por los visigodos. Luego de los visigodos van a ser invadidos por los árabes, ¿no? Que van a tomar también una parte de España en la Edad Media. Posteriormente, España va a ser una potencia, así como hoy día lo es Estados Unidos o China, ¿no? Hace unos meses, España va a ser una potencia en el siglo XV. De hecho, va a llegar, ¿no?, a conquistar el imperio incaico, que todos conocemos, el imperio azteca en México. Posteriormente, España también va a caer en una etapa de declive, de caída, y va a ser invadido por el francés Napoleón Bonaparte. Pasado el tiempo, también España va a tener una etapa, ¿no?, de mucho desorden, ¿no?, dentro del país. Va a haber algunos gobiernos, va a haber muchas luchas, se van a formar ciertas repúblicas, van a haber cambios, también etapas también de dictaduras, así como el Perú, ¿no?, que tiene muchas dictaduras, igual España. En ese caso, en España fue el famoso, ¿no?, general Francisco Franco, hasta llegar a ser un país, ¿no?, como hoy lo conocemos, ¿no?, actualmente. El actual presidente de España es Pedro Sánchez. Así que vamos a ver un poco más al detalle. Hemos visto un poco de forma general España, vamos a ver un poco el detalle ya en el siglo XV, ¿ya? Chicos, primero que todo vamos a ubicarnos en la época en que España ha sido conquistada por los árabes, ¿verdad? Aparece un grupo de reyes, el rey Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, y se van a casar. Estos reyes van a decir, vamos a sacar a los árabes de España, pero para ello es importante reunir los reinos de España, porque todos unidos, juntos vamos a poder sacar a los árabes que estaban en una parte de España. Entonces, ese es el primer objetivo de estos reyes, ¿no? Al final logran vencer con el tiempo, ¿verdad? Y van a sacarlos incluso a los árabes de su último reducto, que fue Granada, una de las últimas ciudades donde estuvieron los árabes casi al final, ¿no?, de su época, pues, en España. Luego estos reyes van a empezar un trabajo interno dentro de España, ¿no? Van a crear consejos, van a organizar la hacienda, así como ¿no?, la economía, el Ministerio de Economía, forman un ejército potente, ¿verdad? Y recuerden que en esa época estaba de moda las alianzas matrimoniales, ¿no? Si tú querías unir con otros reinos, tenían que hacerlo por un medio de un matrimonio. De repente, si tu hijo era pues un príncipe, podías casarla con la princesa, ¿no?, del otro reino. Eran las formas, pues, en esa época de unir países, ¿no?, por medio del matrimonio, ¿verdad? Acá no interesa mucho el amor, sino más bien, pues, los intereses económicos, ¿no?, los intereses de poder. Era una costumbre de la época, ¿ya? Y pues también la iglesia era muy fuerte en España. De hecho, la iglesia, ¿no? Recuerden que habían estado los árabes en España, habían algunas costumbres árabes, incluso ¿no?, la religión musulmana. Entonces la iglesia se pone fuerte y va a poner la Inquisición, un tribunal de justicia para perseguir a los judíos y árabes, ¿no?, con otras religiones, pues, que estaban en esa época en España. Recuerden que estos reyes no estaban solos. ¿Quién financiaba a los reyes? ¿No? En ese caso era la burguesía catalana, ¿verdad?, que con su dinero va a financiar incluso los viajes, ¿no?, hacia, ¿no?, otras partes del mundo, como todos conocemos. Ya, recuerden, chicos, que al final de estos reyes, ¿no?, nace pues la hija de Isabel de Castilla, muere, y su hija
Juana debería ser la que debería suceder pues, en el reino, ¿no? Debería ser la reina. Pero a Juana muchos la acusan de tener esquizofrenia, entonces le decían Juana la loca. Entonces Juana no va a poder gobernar. El esposo de Juana era Felipe el Hermoso, él también va a luchar por el, ¿no? Para también entrar pues, a gobernar, pero al final muere. De modo que al final el viudo, ¿no? Fernando, ¿no? De Aragón va a ser el que va a seguir, continuar gobernando. Pero Juana tuvo un hijo, el famoso Carlos, primero Carlos V, que era todavía muy pequeño, pero cuando va a crecer, va a continuar pues, ¿no? El gobierno español, sucediendo pues a su abuelo, el rey Fernando. Ya chicos, eso es lo que pasaba en la reconquista española, ¿no? El triunfo español contra los árabes. Bien chicos, luego España tiene tres dinastías o tres familias que van a gobernar como reyes España, ¿no? La dinastía Trastámara que les he comentado, Fernando e Isabel, la dinastía Habsburgo, ¿no? De los Austrias también conocidos, donde están Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, y la dinastía Borbona francesa. Ustedes se preguntarán cómo los franceses van a gobernar si este es España. Pero en una época se va a dar, ¿no? un ingreso, ¿no? De los franceses al gobierno español, vamos a ver más adelante, donde están Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. Así se va formando poco a poco, ¿no? Un poco los gobiernos españoles, sobre todo en la época de las monarquías y los reyes, porque en esa época todavía hay reyes en España. Bien chicos, vamos entonces a hablar un poquito, en resumen, un poco qué pasó con cada dinastía, ¿no? En la dinastía, como todos saben, Trastámara, le he contado de Fernando e Isabel, el objetivo es la reconquista española, ¿no? Sacar a los árabes y lo logran con el tiempo. Y también logran poco a poco unir los reinos de España. ¿Ya? Luego continuó la dinastía Habsburgo, ¿no? Los Austrias, que eran españoles también. En esta época se busca dominar el Mediterráneo, ¿no? Y vencen a los turcos. Los alemanes, los banqueros alemanes financian a este reino español, ¿verdad? Y con ese dinero pueden pues viajar, ¿no? Y hacer una mejor conquista, ¿no? De los imperios, ¿no? Incas en Perú y los aztecas en México. La iglesia también inicia la contrarreforma. Recuerden que había grupos, ¿no? de católicos que se van de la iglesia, los protestantes. Entonces la iglesia como que hace una reflexión, cambia la iglesia y ese cambio se llama la contrarreforma de la iglesia, ¿no? Donde va a ser pues justamente algunas modificaciones que están mal en la iglesia para hacer frente pues, a estos grupos, ¿no? Que protestaban. Luego se quiere invadir, ¿no? Inglaterra sin mucho éxito. Lamentablemente la Gran Armada Española es derrotada. Hay también guerras contra Francia. Y también hay gobiernos también de opulencia en España, ¿no? De cierto apogeo económico. Y finalmente esa dinastía Habsburgo termina con Carlos II, ¿no? Carlos II le llaman el hechizado porque no tiene hijos. Entonces ahí entra un gran problema. Si Carlos no tiene hijos, ¿quién va a ser el sucesor si no hay príncipe? Entonces muchos reinos van a querer entrar ahí a gobernar, ¿no? Este imperio español, ¿no? Poniendo un príncipe, un rey. Y eso va a ser motivo pues, de pleito, ¿no? De conflicto, vamos a ver más adelante. Y luego pues también, ¿no? Entra la dinastía Borbona, ¿no? O francesa. En este año 1700, ¿no? Esta dinastía va a ser pues, construir grandes palacios, ¿no? Aparece ahí la Real Academia de la Lengua. Hay también épocas de bancarrota en España. Hacen tratados de amistad con Francia. Se decretan impuestos, ¿no? A la gente que tiene muchos ingresos también. Y hay un despotismo ilustrado, es decir, muchos reyes españoles van a hacer cambios, ¿no? Van a hacer reformas, van a aceptar reformas para poder mejorar un poco, ¿no? La realidad en esa época de España. España también lucha, ¿no? En la guerra de 7 años, apoyando pues ¿no? Justamente para ver si ganaba algo de repente en esa guerra, ¿no? Algún territorio que era las modas, ¿no? Meterse en las guerras, ¿no? De otros para ganar algo. Apoya a Francia en esta época, ¿no? Pero lamentablemente no logra ganar nada al final, ¿no? De esta guerra. También apoya a Estados Unidos, acá sí logra, ¿no? Algunos territorios, porque recuerden que Estados Unidos luchó contra Inglaterra, que le había quitado territorios a España. Y también España ve de cerca a Francia, ¿no? Con su revolución francesa, una revolución, ¿no? Como todos saben, radical, mucha sangre, mata incluso al rey en Francia. Incluso España, temerosa, va a declarar la guerra a la revolución, ¿no? Francesa sin mucho éxito. Y luego al final de la Revolución Francesa, pues Napoleón, saben que no, este general francés es muy poderoso, forma un imperio e invade España también, ¿no? Lastimosamente. Recuerden que en esa época aprovechamos que Napoleón invade España y acá en muchos países de América del Sur se buscó la independencia, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la historia? Van a hacer junta de gobierno para independizarse. Bueno chicos, ya casi para terminar, estoy resumiendo todo, vamos a hablar sobre la guerra de sucesión, ¿no? Como les comenté, Carlos II no tuvo hijos, entonces varios países van a pelearse entre ellos para poder tomar ahí, ¿no? El gobierno español, ¿no? Con un rey, poniendo un rey. ¿Cuáles son estos países? Vamos a ver.
Un grupo de países está formado por España, evidentemente, Polonia, Francia y Baviera, que era un reino, ¿no? Ellos van a luchar contra el segundo grupo, que está formado por Holanda, Austria, Dinamarca, Brandenburgo, los principados alemanes, Saboya y Portugal. Al final, muchachos, va a vencer, pues, ¿no? La casa francesa. El rey Felipe, ¿no? Francés Borbón va a ser nombrado como rey, ¿no? Sucesor en España. Por eso decía, ¿no? Que los franceses van a entrar a gobernar España por ese motivo, para suceder porque no había rey. Pero bajo una condición. ¿Cuál es la condición que le dan a estos países ganadores? De que España con Francia no se unan, porque tenían miedo Europa de que formen un imperio y los puedan invadir a ellos o hacerles guerras. Y al final estos países se reparten, pues, ¿no? Varias partes, ¿no? de España, lastimosamente. Agarran a España en un momento de debilidad. Y en especial Inglaterra, que es la gran ganadora, porque Inglaterra va a ganarse la libertad para comerciar con los países, ¿no? Con los imperios en América del Sur, acá, ¿no? Algo del, ¿no? El imperio incaico, ¿no? Bueno, donde se establece el virreinato, y también el caso de México, ¿no? Con los aztecas. Va a comerciar, pues, ¿no? Con estos países, Inglaterra, aprovechando de la situación de España. Bueno, chicos, entonces hemos terminado. Hemos un poquito querido que ustedes se den cuenta, ¿no? De que miren cómo se inicia un país, ¿no? Miren cuántas situaciones de conflicto, de desorden hay, ¿no? Miren cuántas etapas, ¿no? Han vivido muchos países también, ¿no? Han sido invadidos, como el caso del Perú, ¿no? Así, Perú fue invadido por España, España fue invadido por los árabes y muchos pueblos más. Lastimosamente, así es la historia, ¿no? Son procesos históricos. Hoy ya vivimos, ¿no? En países, en repúblicas, ¿no? Más independientes de repente. No somos perfectos, pero para llegar a este tipo de gobierno, pues no ha sido fácil, ¿no? Y la historia así lo explica. Así es que para reflexionar, ya, y bueno, dejo unas preguntas para que puedas pensar y responderlas, ¿no? En tu cuaderno, y será hasta la próxima oportunidad. Gracias.